Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico y llenísimo de energía positiva. Hoy, como ya habréis adivinado por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en un tema jugosísimo, de esos que nos encantan y que seguramente ha estado rondando por vuestras cabezas tanto como por la mía. Vamos a hablar de la boda de Yaman Özdemir y de las declaraciones, digamos, explosivas de Güldem. Sí, ya sé, la cosa pinta interesante. Durante las últimas semanas, hemos estado siguiendo de cerca cada detalle, cada pista, cada rumor sobre esta unión que ha capturado la atención de todos. Desde los preparativos iniciales hasta la ceremonia en sí, hemos sido testigos de un torbellino de emociones, especulaciones y por supuesto muchísimo estilo. Pero como siempre ocurre en estas historias, la trama se complica un poco más con la aparición de un personaje clave, Güldem. Güldem, una figura que hasta ahora había permanecido en un segundo plano, ha decidido romper su silencio y revelar detalles que, como mínimo, son impactantes. Sus declaraciones han generado una ola de reacciones, desde la sorpresa y la incredulidad hasta el debate y la controversia. Y es precisamente en ese punto donde vamos a centrarnos hoy. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de los análisis en profundidad y las exclusivas, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayudaríais muchísimo y además estaríais al tanto de todas las novedades. Así que sin más dilación, vamos al lío. Bien, empecemos por poner en contexto la situación. Yaman Özdemir, como muchos sabréis, es una figura pública muy conocida, un empresario exitoso y, en general, un hombre que ha sabido labrarse una carrera envidiable. Su vida privada, sin embargo, siempre ha sido objeto de gran interés mediático. Y su relación con su ahora esposa no ha sido una excepción. Recordemos sus inicios en el mundo de los negocios, su ascenso meteórico y cómo, poco a poco, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y sofisticación. La prensa siempre ha estado ahí, siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando sus decisiones empresariales y, por supuesto, escudriñando en su vida personal. La boda, un evento que prometía ser la culminación de una historia de amor de ensueño, se celebró hace apenas unas semanas. Las fotos y vídeos que circularon por redes sociales mostraban una ceremonia elegante, romántica y repleta de invitados de renombre. Todo parecía perfecto, digno de un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir, la realidad puede ser muy diferente a lo que se muestra en las redes. No olvidemos las portadas de revistas, los especiales de televisión, los hashtags virales. La boda se convirtió en un evento global, retransmitido en directo a millones de personas. El vestido de la novia, el menú, la decoración, la lista de invitados VIP. Todo fue analizado al milímetro, creando una imagen de perfección inalcanzable. Aquí es donde entra en escena Güldem. Hasta el momento su papel en esta historia no estaba del todo claro. Algunos la conocían como una amiga cercana de la familia, otros como una colaboradora profesional de Yaman. Sin embargo, sus recientes declaraciones han revelado una conexión mucho más profunda y compleja. Profundicemos un poco más en la figura de Güldem. ¿Quién es realmente? ¿Cuál es su relación con Yaman y su esposa? Se sabe que ha trabajado con Yaman en varios proyectos filantrópicos, lo que la ha mantenido cerca de su círculo íntimo. También se rumorea que ha sido una especie de confidente, una persona de confianza a la que Yaman ha recurrido en momentos de crisis. Esta cercanía, sin duda, le ha dado acceso a información privilegiada que ahora está dispuesta a revelar. Según Güldem, la relación entre Yaman y su esposa no es tan idílica como aparenta. Ha hablado de tensiones, desacuerdos e incluso de secretos ocultos que podrían poner en peligro la estabilidad del matrimonio. Por supuesto, estas son solo sus palabras, y es importante tomarlas con cautela. Pero la contundencia de sus afirmaciones y la credibilidad que se le atribuye han hecho que la opinión pública se divida. Exploremos un poco más estas supuestas tensiones y desacuerdos. ¿De qué tipo de problemas estamos hablando? ¿Son diferencias irreconciliables en sus valores y aspiraciones? ¿O se trata de conflictos más mundanos, como desacuerdos sobre la gestión del hogar o la educación de los hijos, en caso de tenerlos? Los rumores apuntan a que las presiones del éxito y la constante atención mediática han afectado la relación, creando una atmósfera de estrés y desconfianza. Uno de los puntos más controvertidos de sus revelaciones es el supuesto deseo impactante que Yaman habría expresado antes de la boda.
Según Guldem, Yaman habría manifestado en privado su incertidumbre sobre el futuro de la relación e incluso habría contemplado la posibilidad de no seguir adelante con el matrimonio. Este deseo, que obviamente no trascendió a la esfera pública, habría sido la principal razón por la que Guldem decidió hablar. Analicemos este deseo impactante con más detalle. ¿Qué implicaciones tiene esta revelación? ¿Significa que Yaman se casó por compromiso, presionado por su familia o por su imagen pública? ¿O simplemente se trata de un momento de duda, una crisis pasajera que superó antes de tomar la decisión final de casarse? Si esto es cierto, la boda se convierte en una farsa, una representación teatral diseñada para complacer a los demás y ocultar la verdadera realidad. Ella argumenta que no podía seguir guardando silencio y que sentía la responsabilidad de revelar la verdad, aunque eso pudiera tener consecuencias negativas para ella misma y para las personas involucradas. Su intención, según afirma, es evitar que se perpetúe una farsa y que se tomen decisiones basadas en información incompleta. Profundicemos en las motivaciones de Guldem. ¿Es realmente altruista su decisión de hablar? ¿O hay algo más detrás? Algunos sugieren que podría estar enamorada de Yaman y que al revelar estos secretos, espera sabotear su matrimonio y tener una oportunidad con él. Otros creen que podría estar actuando por encargo de alguien que busca perjudicar a Yaman, ya sea un competidor empresarial o un antiguo enemigo. Sea cual sea su motivación, es innegable que su decisión ha puesto en marcha una bomba de relojería que amenaza con destruir la vida de Yaman y su esposa. Pero, ¿cuáles son las pruebas que aporta Guldem para respaldar sus afirmaciones? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Guldem afirma tener en su poder documentos, correos electrónicos y mensajes de texto que corroboran sus palabras. Sin embargo, hasta el momento, no ha hecho públicos estos materiales, alegando que necesita proteger su propia seguridad y la de otras personas. La pregunta del millón, ¿realmente existen estas pruebas? Y si existen, ¿por qué Guldem se niega a mostrarlas? Algunos expertos legales sugieren que podría estar guardándolas para utilizarlas como moneda de cambio en una posible negociación con Yaman y su esposa. Otros creen que podría estar esperando el momento oportuno para revelarlas, cuando tenga la mayor repercusión mediática posible. La incertidumbre sobre la existencia y la veracidad de estas pruebas no hace más que aumentar la tensión y la especulación. Esta falta de pruebas tangibles ha generado escepticismo entre algunos sectores de la opinión pública. Muchos se preguntan si Guldem está diciendo la verdad o si, por el contrario, está movida por motivos ocultos, como la venganza o el interés económico. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la verdad suele ser esquiva y que es necesario analizar todas las perspectivas antes de llegar a una conclusión definitiva. El escepticismo es comprensible. En el mundo del espectáculo y el entretenimiento, las noticias falsas y los rumores infundados son moneda corriente. Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento y creer en todo lo que se dice, pero es importante mantener la calma y analizar la situación con objetividad. La credibilidad de Guldem está en juego, y solo el tiempo dirá si sus afirmaciones son verdaderas o falsas. Por supuesto, también hemos intentado contactar con Yaman Ozdemir y su esposa para obtener su versión de los hechos. Hasta el momento ambos han optado por guardar silencio y no han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Sus representantes legales se han limitado a declarar que están estudiando las acusaciones y que se reservan el derecho de emprender acciones legales contra Guldem por difamación y calumnias. El silencio de Yaman y su esposa es ensordecedor. ¿Por qué se niegan a hablar? ¿Tienen algo que ocultar? ¿O simplemente están siguiendo el consejo de sus abogados de no alimentar la controversia? Su silencio, lejos de calmar las aguas, no hace más que avivar las llamas de la especulación y la sospecha. Cada día que pasa sin una respuesta oficial, la imagen de Yaman se deteriora un poco más. El silencio de Yaman y su esposa ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado pie a todo tipo de rumores. Algunos creen que su silencio es una señal de que Guldem está diciendo la verdad, mientras que otros piensan que simplemente están tratando de evitar que la situación se convierta en un circo mediático. Los rumores se multiplican como setas después de la lluvia. Se dice que Yaman y su esposa están viviendo separados desde hace semanas, que la boda fue un montaje publicitario para impulsar sus negocios, que Yaman tiene una amante secreta. La prensa rosa está en su salsa, alimentando el morbo y la curiosidad del público.
En medio de este torbellino de rumores y especulaciones, es difícil distinguir la verdad de la ficción. En cualquier caso, lo que está claro es que las declaraciones de Guldem han sacudido los cimientos de esta relación y han puesto en entredicho la imagen de perfección que se proyectaba públicamente. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Se confirmarán las acusaciones de Guldem? ¿Habrá una reconciliación entre Yaman y su esposa? ¿O por el contrario, nos encontraremos ante un divorcio inminente? El futuro es incierto. La única certeza es que la vida de Yaman y su esposa ha cambiado para siempre. Su imagen pública se ha visto dañada, su intimidad ha sido violada y su relación está al borde del abismo. Solo el tiempo dirá si son capaces de superar esta crisis y reconstruir sus vidas. La respuesta a estas preguntas solo el tiempo la dirá. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las posibles consecuencias de esta situación. En primer lugar, es evidente que la reputación de Yaman Özdemir se ha visto seriamente dañada. Sus proyectos profesionales y su imagen pública podrían verse afectados por la controversia. Los patrocinadores podrían retirar su apoyo, los inversores podrían perder la confianza y el público podría dejar de admirarlo. La imagen de Yaman, que durante años ha sido sinónimo de éxito y elegancia, podría quedar manchada para siempre por este escándalo. En segundo lugar, la relación entre Yaman y su esposa se encuentra en una situación muy delicada. Si las acusaciones de Guldem son ciertas, es probable que la confianza entre ellos se haya roto irreparablemente. Incluso si no lo son, la sombra de la duda podría planear sobre su matrimonio durante mucho tiempo. La confianza es el pilar fundamental de cualquier relación, y una vez que se rompe, es muy difícil reconstruirla. Si Yaman y su esposa deciden seguir juntos, tendrán que trabajar muy duro para recuperar la confianza mutua y superar los traumas de este escándalo. En tercer lugar, la vida de Guldem también se ha complicado. Al revelar esta información, se ha convertido en el centro de atención mediática y ha tenido que enfrentarse a críticas, insultos e incluso amenazas. Es importante recordar que independientemente de si estamos de acuerdo con sus acciones o no, tiene derecho a expresar su opinión y a defender sus convicciones. Guldem se ha convertido en una figura controvertida, admirada por algunos y odiada por otros. Su vida ha cambiado para siempre y tendrá que lidiar con las consecuencias de sus actos durante mucho tiempo. En cuarto lugar, toda esta situación ha puesto de manifiesto la presión que sufren las figuras públicas para mantener una imagen de perfección y felicidad. A menudo se ven obligadas a ocultar sus verdaderos sentimientos y a proyectar una fachada que no se corresponde con la realidad. Esto puede tener consecuencias negativas para su salud mental y emocional. La vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Detrás de las sonrisas forzadas y los vestidos de diseño se esconden a menudo inseguridades, miedos y traumas. La presión de mantener una imagen perfecta y de complacer a los demás puede ser abrumadora y puede conducir a la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a cometer errores, a tener dudas y a sentirnos vulnerables. La perfección no existe y pretender alcanzarla solo conduce a la frustración y al sufrimiento. La imperfección es lo que nos hace humanos. Todos tenemos defectos, todos cometemos errores, todos tenemos momentos de duda. Aceptar nuestras imperfecciones y aprender de nuestros errores es fundamental para crecer como personas y para vivir una vida más auténtica y feliz. Volviendo al tema central de este vídeo, es fundamental analizar las motivaciones de Guldem. ¿Por qué ha decidido hablar ahora y no antes? ¿Qué espera conseguir con sus revelaciones? Son preguntas que debemos hacernos para entender mejor la situación. Las motivaciones de Guldem son un enigma. ¿Está actuando por altruismo, por venganza, por interés propio? ¿Qué es lo que realmente la impulsa a revelar estos secretos? Sin conocer sus verdaderas motivaciones, es difícil juzgar sus acciones y determinar si está diciendo la verdad o si está manipulando la situación para su propio beneficio. Algunos creen que Guldem está movida por un sentimiento de justicia y que quiere proteger a la esposa de Yaman de una relación infeliz. Otros piensan que está resentida con Yaman por algún motivo personal y que busca vengarse de él. Y otros simplemente creen que busca llamar la atención y conseguir fama a costa de los demás. Todas estas teorías son posibles. La verdad, como siempre, es más compleja y matizada.
Es probable que las motivaciones de Guldem sean una mezcla de diferentes factores, tanto conscientes como inconscientes. Solo ella sabe lo que realmente la impulsa a actuar de esta manera. Es imposible saber con certeza cuáles son las verdaderas motivaciones de Guldem. Pero lo que sí podemos hacer es analizar sus palabras y sus acciones con un espíritu crítico y tratar de discernir la verdad entre la maraña de rumores y especulaciones. El análisis crítico es fundamental para entender cualquier situación compleja. No podemos aceptar todo lo que se nos dice sin cuestionarlo. Debemos analizar las pruebas, evaluar los argumentos y formar nuestra propia opinión. En el caso de Guldem, es importante analizar sus palabras y sus acciones con objetividad y tratar de discernir la verdad entre la maraña de rumores y especulaciones. En definitiva, la boda de Yaman Ozdemir y las declaraciones de Guldem son un ejemplo perfecto de cómo la vida puede ser mucho más complicada y contradictoria de lo que aparenta. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas, la presión de la fama y la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. La vida no es un cuento de hadas. Las relaciones humanas son complejas y están llenas de altibajos. La fama es un arma de doble filo, que puede traer riqueza y reconocimiento, pero también puede destruir vidas. La honestidad es fundamental para construir relaciones sólidas y para vivir una vida auténtica y feliz. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero preguntaros vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Guldem está diciendo la verdad? ¿O pensáis que está movida por otros motivos? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Vuestra opinión es muy importante para mí. Me interesa saber lo que pensáis, lo que sentís y lo que esperáis de esta situación. Vuestros comentarios me ayudan a entender mejor vuestras necesidades y a crear contenido que os resulte interesante y útil. Llegamos al final de este vídeo, y quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de la boda de Yaman Ozdemir, un evento que prometía ser la culminación de una historia de amor perfecta, pero que se ha visto empañado por las declaraciones de Guldem. Hemos analizado las acusaciones de Guldem, quien afirma que la relación entre Yaman y su esposa no es tan idílica como aparenta y que Yaman incluso habría expresado dudas sobre el matrimonio antes de la boda. Hemos examinado las posibles motivaciones de Guldem, intentando discernir si está movida por un sentimiento de justicia, por resentimiento o por simple afán de protagonismo. Hemos reflexionado sobre las consecuencias de esta situación para Yaman Ozdemir, su esposa y la propia Guldem. Y por último hemos destacado la presión que sufren las figuras públicas para mantener una imagen de perfección y felicidad. Espero que este análisis os haya resultado interesante y útil. He intentado ser lo más objetivo posible y presentar todas las perspectivas de la situación. Pero como siempre, la última palabra la tenéis vosotros. Quiero agradeceros de todo corazón que hayáis llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para mí, y me anima a seguir creando contenido de calidad. Vuestro apoyo es mi mayor motivación. Saber que hay personas ahí fuera que valoran mi trabajo me impulsa a seguir creando contenido de calidad, y a mejorar cada día. Gracias por estar ahí, por ver mis vídeos, por comentar y por compartir vuestras opiniones. Vuestro apoyo es el motor que me mantiene en marcha. Ahora, me gustaría pediros un pequeño favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta y compartidlo con vuestros amigos y familiares. Me ayudaríais muchísimo a llegar a más personas. Vuestro me gusta y vuestro compartir son fundamentales para que mi canal crezca y llegue a más personas. Cada vez que le dais a me gusta o compartís uno de mis vídeos, estáis ayudando a que mi trabajo se reconozca y a que pueda seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, no olvidéis dejar vuestros comentarios abajo. Me encantaría saber qué os ha parecido el vídeo, qué pensáis de las declaraciones de Guldem y qué esperáis que suceda a partir de ahora. Vuestra opinión es muy importante para mí. Vuestros comentarios son una fuente de información valiosísima para mí. Me ayudan a entender mejor vuestras necesidades y a crear contenido que os resulte interesante y útil. Me encanta leer vuestras opiniones, vuestras sugerencias y vuestras críticas. Vuestros comentarios me ayudan a mejorar y a crecer como creador de contenido. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy seguro de que os van a encantar.
Suscribiros a mi canal y activar la campanita es la mejor manera de no perderos ninguno de mis vídeos. Cada semana subo contenido nuevo y emocionante que estoy seguro de que os encantará. No os perdáis la oportunidad de formar parte de mi comunidad y de disfrutar de todo el contenido que tengo preparado para vosotros. Así que ya sabéis, dadle al me gusta, compartid, comentad y suscribíos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.